encontramos aquí en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompañan los estudiantes de nivel medio de educación del Colegio Betania y el entrevistado del día de hoy es un científico con conciencia social y con sensibilidad social. Así que los invito a disfrutar de esta entrevista. Hoy, en Grandes Preguntas, los estudiantes entrevistan a Galo, Soler y Lía, químico, especialista en nanotecnología. ¿Por qué la nanotecnología se presenta como la clave para el desarrollo de la humanidad? Estamos en el siglo XXI y la nanotecnología está prácticamente en todos los desafíos importantes que la humanidad tiene. Y los desafíos a los que vamos en este momento son la energía, el agua y el medio ambiente, la salud, los alimentos. Y en todos esos campos que son importantísimos, porque somos un planeta que tiene siempre el mismo tamaño, pero somos cada vez más y usamos cada vez más nuestros recursos, la nanotecnología está presente. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la energía. Hoy en día, nuestros problemas energéticos diarios son cargar el celular. Las baterías de los celulares tienen dentro de ellas diversos compuestos nanoestructurados que ayudan a que vos puedas cargar el celular más veces, que lo puedas usar más tiempo, aunque no parece, siempre que parece poco, y que sea más eficiente y que gaste menos energía y que sean chiquititas. Imagínate, tenemos baterías del tamaño prácticamente de un papel, de un par de hojas de papel, pero hacen funcionar un teléfono. Podemos capturar energía solar de manera mucho más eficiente, no solo con las celdas viejas, sino que hoy en día, por ejemplo, podemos esperar, usando nanotecnología, a que todo un edificio, con las ventanas del edificio, cada ventana del edificio, a través de la cual se puede ver, sea en sí misma una celda solar, o el techo del edificio sea una celda solar, o que el techo del edificio sea una especie de planta artificial, o que la pintura del edificio sea una planta artificial capaz de producir energía o producir moléculas. Entonces, en el campo de energía podemos hacer cosas impresionantes usando nanotecnología, usando la nanotecnología de los semiconductores que ya son fabricados industrialmente. Es cuestión de combinar nanobloques de construcción. En el tema medio ambiente, uno de los problemas más graves es el acceso a agua limpia. Uno de los problemas grandes es energías limpias, otro es aguas limpias. ¿Cómo hacemos aguas limpias? La descontaminamos. Y hay muchos métodos de descontaminación basados en nanotecnologías. El más popular y el más cotidiano es las nanopartículas metálicas que están dentro de los sistemas de escape de los autos, que hacen que los autos ya no tiren más dióxido de nitrógeno ni monóxido de carbono al aire, sino que eso se ha convertido a dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Y en cuanto al campo de la salud, como les conté antes, el horizonte es prácticamente infinito, porque con la nanotecnología vamos a poder entrar en el cuerpo, vamos a poder tener diagnósticos cada vez más precisos y más prontos, más rápidos, para poder tratar enfermedades y tratar enfermedades de manera más precisa y personalizada. Entonces, esos tres campos son muy fuertes, están en las fronteras del conocimiento de la humanidad y del bienestar de la humanidad. Y es por eso que es tan importante desarrollar las nanotecnologías. ¿Cómo se vincula la nanotecnología con los alimentos? Bueno, en el tema de nanotecnología de alimentos hay como 3 o 4 vertientes que son interesantes. Una es la preservación de los alimentos. Algo sencillo es, por ejemplo, lo que es todas las estrategias para usar nanotecnología para mejorar el empaquetamiento de alimentos o lo que se conoce en ciencia de alimentos como el packaging. Vos tenés, por ejemplo, un paquete de papas fritas y ¿cuál es el problema gravísimo que se produce? Que se te humedecen porque entra agua, por ejemplo. O tenés determinados sabores que si se llega a entrar oxígeno, si atraviesa las moléculas de oxígeno, son chiquititas, atraviesan el plástico que forma el paquete, te pueden quemar de a poquito algunos sabores, algunos olores que tienen esos alimentos y te pueden, lo que se conoce como deteriorar las propiedades organolépticas, que es lo que nosotros sentimos y por lo que la gente que hace alimentos vende los alimentos. Entonces, es importante generar nuevos envases que sean capaces de mantener a los alimentos dentro por más tiempo. Eso no solamente para que el paquete de papas fritas quede más tiempo en lo del chino que vos lo vas a comprar, sino también, por ejemplo, vos tenés una población a la cual no le llegan alimentos por alguna cuestión y tienen alimentos almacenados para que no se les arruinen. Una de las estrategias es hacer envases
que contienen nanopartículas de arcillas. Las arcillas son son minerales que, si son molidos de manera muy fina, forman como pequeñas plaquitas nanométricas, de espesor nanométrico y de tamaño micrométrico, unas 1000 veces más grandes. Esas plaquitas se pueden incluir dentro de un plástico muy fácilmente, sin variarle, por ejemplo, la transparencia, sin variarle el color, sin variarle las propiedades de extensión de un plástico, y esas plaquitas incluidas en un plástico forman una especie de laberinto para las moléculas, que no pueden ni entrar ni salir fácilmente. Entonces hace que las moléculas que están afuera no puedan entrar al alimento, y las moléculas del alimento, que son volátiles, por ejemplo los olores, no puedan salir. Eso hace que las bacterias que podrían formarse dentro del alimento tampoco tengan cómo respirar y se sientan peor y no puedan desarrollarse. Entonces, simplemente el hecho de modificar los paquetes de los alimentos con nanopartículas hace que los alimentos puedan vivir mucho más tiempo empaquetados, lo cual hace muchísimo más fácil y muchísimo más económico toda la logística. Eso ya existe hoy en día, se hace. Otra cuestión en la parte de los alimentos es el incorporar sensores inteligentes. A la bandeja que tiene el asado del supermercado se le puede poner una etiqueta que está formada por ciertos productos nanoestructurados que pueden sensar inmediatamente si esa carne, por ejemplo, está despidiendo algunas moléculas que son síntoma de que esa carne está en mal estado. Se conoce muy bien esto en ciencia de alimentos. Entonces, lo que es sensores, lo que es packaging, lo que es conservantes, en lo que es pigmentos hay muchísimo hecho, y también hay algo que es muy importante en todo lo que es texturas de comida para hacer comida artificial. Eso es un tema que es súper interesante. No sé si escucharon hablar de la carne artificial, que es básicamente proteína reprocesada, las hamburguesas artificiales. Lamento decirles que la Singularity University dice que todos dentro de 20 años vamos a comer hamburguesas artificiales que van a ser proteínas reprocesadas, como los perros más o menos, un horror. Proteínas reprocesadas, hechas con sabores y aromas y ninguna vaca. Esa carne va a tener la textura de la carne, el sabor de la carne y el olor de la carne. Hoy en día eso no se puede hacer, pero apelando a las nanotecnologías podés imitar esas moléculas, imitar esos ensamblados de moléculas para que vos cuando muerdas, cuando cortes, etcétera, tengas la sensación de estar comiendo carne, aunque no sea carne. O sea, vamos a los alimentos artificiales. ¿Pensás que se puede crear una batería celular que dure un año? Ese es el sueño de todos. Las baterías del celular, ¿por qué duran poco? Porque son muy chiquitas, son muy ligeras. Funciona de manera equivalente a un resorte. En un resorte vos lo comprimís y el resorte en algún momento te da energía. Bueno, la batería del celular vos la cargas químicamente, o sea, transformás unos átomos, le sacás electrones a unos átomos y se lo pones a otros. ¿Sí? Lo haces con el enchufe, lo haces contra el potencial, abrís. Haces subir los electrones por un tobogán de energía con el enchufe. Después los electrones bajan por ese tobogán de energía, pierden su energía potencial, la convierten en energía eléctrica y eso es lo que te energiza tu teléfono. Bueno, ahí hay dos aspectos. La duración de la batería depende de dos cosas. Primero, de cuántos electrones hiciste subir por el tobogán. Y eso depende del tamaño de la batería. Con celulares cada vez más finitos, cada vez más chicos, cada vez más complejos en la circuitería, en los cuales la batería ocupa menos lugar, tenés el problema de que la carga que podés almacenar y por lo tanto la carga que podés hacer pasar por el circuito es chiquita. O sea, para que dure mucho tendrías que hacer una batería con más capacidad. Por otra parte, está el tema de la eficiencia. Cuando esos electrones caen por el tobogán, te dan energía, pero también disipan calor. Entonces, eso se puede optimizar y se puede mejorar la performance de las baterías, no te digo para un año, pero para un día, por favor, con la eficiencia. Hay un tercer tema que es importante, que es el de la potencia. Los circuitos de los celulares están cada vez más sujetos a poder detectar distintas estaciones, digamos, de Wi-Fi, gastan mucha energía en lo que es el tendido inalámbrico, en los sonidos, etc. Entonces, ahí lo importante es la potencia, es decir, cuántos electrones se tiran por el tobogán al mismo tiempo. Otro de los temas complicados hoy en día es qué tan rápido cargo esto. A veces las baterías están diseñadas para que los electrones salgan de manera medio lenta para aprovechar mejor, pero no entran de manera demasiado rápida. Bueno, ahora hay unos cargadores de batería basados en proteínas, que es un delirio, los desarrolló una compañía israelí, en los cuales tu celular sigue
más o menos con la misma performance, pero tu carga de celular se puede hacer en 30 segundos, porque diseñaron unos sistemas que se descargan rapidísimo y hechos de proteínas. Es una cosa de locos esto. No me cabe a mí en la cabeza tampoco, así que no te preocupes. Otro de los temas de las baterías es que las baterías antes no duraban mucho, porque los procesos de carga y descarga iban rompiendo los componentes. Hoy en día, gracias a la nanotecnología y gracias a que se maneja mucho mejor esos materiales y el intercambio de electrones en la superficie de esos materiales, la vida útil de las baterías es mucho más larga. Con lo cual no podemos mantener carga infinita por mucho tiempo, pero podemos mantener muchos ciclos de carga y descarga de manera confiable y rápida. ¿Cuáles son los avances más importantes que se lograron con la nanotecnología? Hoy en día tenés muchos avances de la vida cotidiana, o sea, no experimentales en proceso y de ruptura, que usan propiedades de la nanotecnología. Uno de ellos, como les conté muy rápidamente, es el uso de nanopartículas adentro de los sistemas de escape de los autos para purificación de gases. Entonces se empezaron a meter dentro de los sistemas de escape de los autos, antes del caño de escape y después del motor, un sistema que se conoce como el catalizador. Y el catalizador es básicamente un conjunto diferente por cada compañía y por cada tipo de nafta, de nanopartículas metálicas, que son como una pequeña maquinita que toma determinadas moléculas y las convierte, eso es un catalizador, ayuda a convertirlas rápidamente en moléculas que son inofensivas. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno, se conoce generalmente como NOx, porque son varios óxidos de nitrógeno, cuando se encuentra con estas nanopartículas metálicas, se pega a la superficie, se abre, el nitrógeno sale para un lado, el oxígeno sale para otro, y esas partículas están diseñadas de tal manera, diseñadas en laboratorios, larga experiencia en eso, para que cuando hay otro oxígeno dando vueltas por ahí, ¡pum!, se junta con otro oxígeno y el nitrógeno se junta con otro nitrógeno y sale nitrógeno y oxígeno. O sea, entra un contaminante y sale aire. Entonces, ¿qué ha pasado en la industria automovilística? En los últimos 20 a 30 años, esos catalizadores que son pura nanotecnología, porque cuando los analizás son nanopartículas metálicas montadas sobre otras nanopartículas que hacen como de pulmón, que le prestan oxígeno o sacan oxígeno a las moléculas que vienen de arriba, de las nanopartículas metálicas, todo ese diseño impresionante de las industrias automotrices y de catalizadores ha pasado a ser parte de nuestra vida cotidiana. Y ya nuestras ciudades no están tan contaminadas. Y eso desde el punto de vista humano es inmenso. Hay otra cosa que es más cotidiana todavía. O sea, cuando prendemos el auto tenemos nanotecnología funcionando para nosotros. Cuando usamos una computadora con un disco rígido, el disco rígido graba y lee información por un efecto totalmente delirante que se conoce como la magnetoresistencia gigante, que valió un premio Nobel hace poco, en 2006. Y esta es una historia muy linda de contar. No me voy a detener en el efecto, sepan que es un efecto que solamente es posible obtener a partir de procesar la materia en la escala nanométrica, pero ¿cómo uno guarda información en un disco rígido? Uno en un disco rígido guarda información en forma de unos y ceros, y esos unos y ceros son pequeños campos magnéticos. Para traducir de campo magnético a campo eléctrico hay un efecto que descubrieron hace relativamente poco, 15 o 20 años, que es el efecto de cómo afecta el campo magnético a la resistencia de un cable. Y en el mismo congreso que esto estaba mostrando ese efecto totalmente nuevo y totalmente maravilloso desde el punto de vista científico, había un tipo de IBM. El tipo de IBM dijo, uy, esto podría servir para traducir información magnética de los discos rígidos a eléctrica muy rápidamente. El tipo volvió, se tomó el avión, llegó al laboratorio y dijo, paren todo, dejen todo. Así, Hay que hacer un disco rígido que funcione con este principio. Los discos rígidos funcionaban de otra manera más primitiva. Cerró el laboratorio, dejaron todo y se pusieron a trabajar solamente en eso. Y en menos de un año, los tipos probaron 27.000 compuestos diferentes para esa punta, para ese lector. Encontraron uno, les pareció bueno y lo comercializaron. Y en menos de un año los discos de IBM pasaron a tener un método de lectura a otro método que permitía leer mucho más rápido y mucha más información, mucho más concentrada. Es decir, los científicos ganaron el premio Nobel por esto e IBM ganó un montón de plata con esto. ¿Qué quiere decir esto? La nanotecnología está entre nosotros, está en nuestro disco rígido, pero el conocimiento de punta, bien aprovechado,
por compañías que entienden y tienen gente entrenada, puede ser traducido en tener mejores computadoras que andan mejor y una gran riqueza, producción de riqueza. Eso es importante para que lo entienda todo el mundo, sobre todo ustedes que quizá quieran estudiar ciencia en el futuro y crean que pueden tener un impacto grande en la sociedad. Esos son simplemente 2 ejemplos. Hay muchos otros que los vemos después. ¿Existen aspectos negativos en el uso de la nanotecnología? Hay un aspecto que es fundamental, que es el siguiente. Cuando vos creás materia nueva, tenés que ver que esa materia nueva no sea nociva, no sea dañina. En este sentido, cuando los químicos, por ejemplo, hacemos una nueva molécula, muchas veces se hace la toxicología de esa molécula. Se ensaya si esa molécula de alguna manera es tóxica para algunas especies, incluyendo ratones, mamíferos, insectos y el ser humano. Y ahí se valida su uso. Hasta ahí estamos todo bien. Y hay algo que se conoce muy bien de la química, de la bioquímica, que es la rama de la toxicología, que es muy importante. La toxicología es la ciencia que nos hace poder usar determinadas cosas para alimentos, determinadas cosas para agroquímicos, determinadas cosas para descontaminantes. Es importante cuando estamos haciendo nanomateriales, son todos materiales nuevos, son todas sustancias nuevas. Y son todas sustancias en las cuales las propiedades no dependen solo de cómo es esa sustancia, cuál es esa estructura. En nanotecnología, el efecto de una sustancia o las propiedades de una sustancia nanoestructurada o de un material nanoestructurada tienen que ver con su composición, cómo están los átomos en el espacio, pero también con su tamaño y su forma. Entonces fíjate que lo que antes teníamos en una dimensión, bueno, qué átomos tenemos y dónde están, ahora es qué átomos tenemos, dónde están, cuántos tenemos y qué espacio ocupa. Entonces la toxicología aplicada a los nanomateriales es una ciencia mucho más compleja, porque hay que hacer muchísimos más testeos. En ese sentido hay que trabajar mucho más con la nanotoxicología, que es una rama muy que se necesita desarrollar fuertemente, para asegurarnos de que los nanomateriales no sean nocivos. Hay otro tema que es importante, que es qué tan invasivos son los nanomateriales o las nanosustancias. Porque vos te vas a inyectar eso en el cuerpo, entonces tenés que saber si eso te provoca algún problema, y ahí tenés también un problema ético. Vos estás dándole un medicamento a un paciente, pero a su vez estás invadiendo su cuerpo con otras sustancias. ¿Sos capaz de hacer eso? ¿Es posible hacer eso? ¿Está bien hacer eso? Esos son problemas éticos que la nanotecnología en algún momento se va a tener que ocupar de la nanoética, de los problemas éticos. Vos tenés un desarrollo de determinados materiales que sirven para celdas solares, más ecológicas. Bueno, ok, pero estás haciendo eso probándolo con determinada población. ¿Qué efectos hay de eso? Bueno, todo ese tipo de cuestiones es interesante saberlas. Como te digo, hay muchas pistas y sabemos muchas cosas, pero aún nos falta saber. Tenemos que conocer sobre la nanotecnología y sobre las nanotecnologías para que la población, la sociedad la pueda incorporar. Cuando ignoramos algo, tenemos miedo, tenemos precaución. Hay una cosa muy interesante que pasó en los últimos 10 años o 15. Hace 10 o 15 años empezaban a surgir los productos nano. Y de a poco la población, como no sabía qué podía pasar, porque no tenía información sobre eso, se empezó a resistir y empezó a no comprarlos o a hacer activismo contra las nanotecnologías, así como se hace activismo contra los organismos genéticamente modificados. Entonces, es importante desarrollar una base de conocimiento muy sólida en la que demuestre que los determinados nanomateriales, al menos los que nosotros usamos, no son malos para la humanidad. Y eso es muy importante, la información, porque si no, la ignorancia es la que termina destruyendo la posibilidad de la adopción de las nuevas tecnologías. ¿Qué importancia tiene el CONICET en el desarrollo científico de nuestro país? Bueno, el CONICET es una institución que, por así decirlo, es la columna vertebral de la investigación científica en el país. Entonces es una institución fundamental para el desarrollo de la ciencia. El CONICET lo que hace es tener una base de investigadores y de institutos de investigación que se ocupan de resolver problemas científicos. Entonces el CONICET es el que se encarga de que toda esa maquinaria científica de formación de investigadores, de apoyo a la investigación y de generación de nuevos conocimientos por esos investigadores funcione. Y por eso es tan importante poblarlo, sobre todo de mentes jóvenes y brillantes y mentes comprometidas con el país, que estén dispuestas a abrir nuevos caminos de conocimiento y también, si es posible, aplicarlos a nuestros problemas. ¿Cuáles son los problemas del país? Tiene muchos problemas en el país,
Pero no son solamente problemas de tecnócratas detrás de un escritorio, sino que son problemas concretos. A ver, el arsénico que está en la cuenca del río Salado del Norte, que hace que esa agua afecte a millones de ciudadanos de nuestra república. ¿Cómo nos sacamos de encima ese arsénico? ¿Cómo hacemos más sustentable la agricultura para no agotar nuestros suelos? Todas esas son preguntas que los científicos nos hacemos todo el tiempo y que el CONICET nos ayuda a responder, porque nos da infraestructura, porque nos da presupuesto y porque nos da capacidad de contar con nuestros científicos. Así que eso es el rol que tiene hoy en día el CONICET. ¿Se puede vivir de la ciencia en Argentina? Sí, se puede vivir de la ciencia en Argentina. Se puede vivir con la ciencia todo el día y de la ciencia. En los últimos años se ha jerarquizado la labor de los científicos. Es importante ver una cosa que es central. Los científicos somos gente preparada a los más altos estándares mundiales. Estudiamos en universidades, nos pasamos muchísimo tiempo de estudio y generar un científico a la Argentina le cuesta muchísimo dinero. Es una inversión muy fuerte. Históricamente, el científico ha sido mal pago. ¿Y qué pasa? Como el científico es una persona con conocimientos universales y que tiene capacidades a nivel de primer mundo, es tentado muchas veces por quedarse en otros países. Entonces, alguien que ha sido formado en el país después se queda en el exterior porque tiene mejores oportunidades. Lo que se ha hecho en los últimos años ha sido lograr hacer que las condiciones de vida de los científicos sean mejores, significativamente mejores. Se ha jerarquizado su trabajo, se ha fomentado que los científicos ataquen problemas concretos del país. Entonces, incentivando más a los científicos, haciéndolos trabajar más con la sociedad, haciéndolos trabajar más con las empresas y con el progreso del país, es como un combo, por decirlo de alguna manera, muy fuerte que hace que sea lindo trabajar en ciencia. Siempre es lindo trabajar en ciencia, siempre es hermoso trabajar en lo que uno ama, pero además, si uno está bien pagado y si uno tiene un horizonte con perspectivas interesantes y además uno lo hace por su país, es mucho mejor. Es una retribución como por triple vía. Así que eso sí, permite que hoy vivir en Argentina siendo científico sea un hermoso trabajo, un trabajo bien remunerado, y un trabajo con mucha perspectiva, con mucho futuro y con mucho presente también. ¿Estimulas a tus hijas en el conocimiento científico? Bueno, antes que todo las tengo que presentar. Tengo 3 hijas de entre 6 y 13 años y he tratado de estimularlas en sus vocaciones científicas, pero yo creo que los hijos tienen que ser libres de elegir lo que amen, lo que les guste. Lo más importante es la vocación. Es cierto que estimular la vocación desde chicos es lo que a mí me pasó. Yo terminé siguiendo ciencias porque tenía aptitudes, pero también porque me habían estimulado. A veces las llevo a museos y a veces charlamos sobre lo que ocurre en el laboratorio, a veces las llevo al laboratorio y es muy lindo ver cómo el asombro que producen las cosas que para nosotros en el laboratorio son cotidianas, un cambio de color, el uso de nitrógeno líquido, que es como una cosa misteriosa que congela rápidamente una flor y uno la puede romper. Trato de transmitirles el amor que tengo por lo que hago, que lo haría si fuera cocinero también, porque es lo más importante que uno le puede transmitir a los suyos, a los hijos, a la descendencia, es el amor por lo que uno hace y el amor por donde uno está. Uno puede estimular a sus hijos a que hagan lo que uno hace, pero uno debe tratar de estimular a sus hijos hacia la mayor variedad de formas de cultura posibles. Es tan lindo un buen experimento como un buen cuadro, o una linda música o un atardecer. Así que trato de que tengan todas esas experiencias. Si pudiera me las llevaría a trabajar porque me hace falta mucha gente en el laboratorio, pero todavía son muy chicas.